Películas de violencia contra los hombres. Versión larga y artículo, 2014. Primera parte. Se ha proyectado en nuestros cines no hace mucho la tercera entrega de la ultraviolenta serie de películas titulada genéricamente como The Expendables, que narra las aventuras bélicas de un grupo de mercenarios interpretados por prestigiosos actores del cine de acción, entre los que destaca el actor, productor, guionista y director de cine Sylvester Stallone, también destacado dentro de este género cinematográfico tras protagonizar las aventuras del ex boina verde y veterano de la guerra de Vietnam John Rambo. Muy a pesar mío he visto las dos primeras partes de esta saga. La primera por tener varios amigos aficionados a este tipo de cine que deseaban ir a verla. La segunda invitado por otro más. Particularmente violenta me pareció la escena que da comienzo a la segunda película, en la que desde un vehículo todoterreno conducido a toda velocidad y armado con una ametralladora pesada los mercenarios protagonistas despedazaban con balas de gran calibre a sus enemigos, en un alarde de violencia que resultaba repulsivo, sobre todo por el elevado grado de verismo con el que los artífices del film trataban de plasmar lo más claramente posible el gran destrozo que estas balas pueden ocasionar en el cuerpo de un ser humano, o más concretamente, en el cuerpo de los hombres que eran muertos en un gran número y de un modo tan brutal por el comando de los Expendables. Esta escena me impresionó bastante porque me recordó un documental dado poco tiempo antes en la televisión, titulado Comerciantes de Armas, en el que se analizaba entre otros factores el impacto de la venta y tráfico de armamento en los países del tercer mundo, donde los conflictos armados son mucho más frecuentes que en nuestro desarrollado mundo occidental. En este documental se presentaba junto a otros casos de heridos graves y mutilados por armas de guerra la situación de un hombre de tan solo 20 años que permanecía en estado vegetal en la cama de un humilde hospital del Congo, asistido por tratamiento médico y con la cabeza vendada tras ser alcanzado precisamente por un arma automática. Era incierto saber si se recuperaría alguna vez de su condena a pasar el resto de su vida en coma o cuál sería su estado en caso de recuperar la consciencia. El médico explicaba que se trataba de balas de gran calibre y que era muy difícil restablecer a los pacientes heridos de este modo. Son armas creadas para causar el mayor daño posible, destrozos prácticamente irrecuperables, que resultarían difíciles de sanar incluso en un hospital moderno dotado de los medios más avanzados, sino directamente mortales en el preciso momento de causarse la herida. Nota 1. Cuando en la escena de los Expendables observé cómo la sangre y los cuerpos acribillados a balazos prácticamente explotaban en el aire me di cuenta de que los especialistas en efectos especiales habían tenido gran cuidado en reproducir del modo más exacto posible cómo estas armas pueden destrozar a una persona. Pero lo que no me entraba en la cabeza era que esto se hubiese hecho como un espectáculo divertido, algo que aplaudir en una supuesta gran película que impactaba a su público desde los primeros minutos de la proyección. Podría decirse que no tiene sentido ir al cine con esta mentalidad ya que se trata solo de ficciones. Esto es muy cierto ya que si al final lo hice por voluntad propia, aunque presionado por los gustos de mis amigos o el hecho de que otro amigo mío tuviese dos entradas e insistiese mucho en que le acompañase para no ir solo. Pero decir es solo ficción no me parece exacto, yo diría más bien que se trata de ficción, pero no le quitaría valor diciendo que es solo ficción. Estas actitudes repetidas en las pantallas tienen impacto en cómo interpretamos nuestras vivencias, por así decirlo incluyen una importante carga de valor cultural y educativo y pueden configurar nuestro ser psicosocial. En este caso fomentan y favorecen una de las peores y más antiguas discriminaciones sexuales que los hombres hemos sufrido como fruto de la división de roles diferenciados que repartió las cargas y privilegios de los dos sexos, al adaptarse hombres y mujeres recíprocamente para la supervivencia de nuestra especie. Esta grave discriminación sexual masculina es la competencia extrema entre varones basada en la noción cultural de que los hombres deben estar preparados para luchar entre ellos como parte de su esencia o ser masculino más fundamental, o al menos como necesidad o alternativa muy probable nacida de su proceso de socialización y las demandas para las que éste les adiestra. Y esta tendencia ha tenido y tiene efectos terribles para los hombres, a lo largo de toda la historia, tanto en períodos de guerra como en épocas de paz. Efectivamente, según la UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en su primer estudio global sobre el homicidio, publicado en el año 2011, estableciendo una media mundial los hombres se enfrentan a un riesgo mucho mayor de muerte violenta, 11,9 por 100.000, que las mujeres, 2,6 por 100.000. Primer link. Estudio de la UNODC sobre homicidio.
Otro estudio de carácter internacional realizado por la secretaria de la Declaración de Ginebra en el año 2011, el informe sobre la carga global de la violencia armada, da valores mundiales de violencia mucho más elevados para los hombres que para las mujeres, con un 87% de hombres víctimas de muerte violenta frente a un considerablemente inferior 13% de víctimas de sexo femenino. Segundo link. Artículo de Hace Prensa. 9 de cada 10 muertes violentas tienen que ver con el crimen. No debemos olvidar que es en este 2014 cuando lamentamos el centenario de una de las mayores atrocidades colectivas que han marcado de un modo indeleble la historia de la humanidad, la Primera Guerra Mundial, en la que murieron más de 14 millones de personas, de las cuales la mayoría fueron hombres. La guerra provocó la muerte de unos 9 millones de combatientes. Hubo también millones de heridos, mutilados y desaparecidos como resultado de la Gran Guerra. Nota 2. En esas terribles circunstancias que fueron 100% reales, los hombres enviados al frente como soldados pasaron por situaciones muy parecidas a las barbaridades típicas de las películas de acción. Como bien explica en su obra Historia del Mundo el objetivo y bastante moderado en sus descripciones José Pijoan, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, se desplegó entonces tal cantidad de inventiva para destruir y tal energía para resistir, que señala un cambio en la humanidad. Daremos algunos datos. Para desalojar los alemanes a los rusos de la fortaleza de Gorlice el 1 de mayo del año 1915 dispararon 700.000 cañonazos. En febrero de 1916, en Verdún, en el espacio de 12 horas cayeron 1,5 millones de balas de cañón. Alteraron la topografía del terreno, hasta arrasar colinas y rellenar valles. La cantidad de bajas fue en proporción. En los ataques y contraataques para atacar y defender a Verdún pereció 500.000 de combatientes por cada lado. Todo ataque iba precedido de un verdadero diluvio de granadas grandes y pequeñas concentrado en un reducido sector de las trincheras y destinado, más que a destruir, a desmoralizar al enemigo. Así, a veces se conquistaban algunos centenares de metros, pero no era más que el terreno que se necesitaría para las fosas de los que habían perecido al conquistarlo. En la batalla del Somme los ingleses avanzaron algunos kilómetros en un frente de 35, pero tuvieron, en el primer día solamente, 55.000 bajas. Durante aquellos meses de ofensiva, desde julio hasta noviembre de 1916, los ingleses perdieron un promedio de 100.000 hombres cada mes y los alemanes calcularon que la batalla del Somme les había costado 500.000 de soldados. La ofensiva de Nivelle, en Soissons, en abril de 1917, costó a los franceses 100.000 hombres y la simultánea de los ingleses en Arras, 84.000. La tercera batalla de Ypres en julio del mismo año 1917 representó para los ingleses y franceses un total de 400.000 bajas y 250.000 para los alemanes. Citado de Historia del Mundo, Editorial Salvat, año 1963, autor José Pijoan, volumen 5, páginas 250-251. Cifras inmensas que si nos paramos a pensar más en serio lo que representan sobresaltan, cuando consideramos el hecho de que detrás de cada uno de los números añadidos al total de caídos existió una vida entera que fue perdida, muchas veces en medio del gran dolor y angustia que provoca la muerte en un campo de batalla. Y esta carnicería que los hombres de aquella época sufrieron, que cualquier hombre se lo plantee para sí mismo, hombres que podrían ser según el caso un padre, un hermano, un hijo, también amigos, amantes o compañeros sentimentales, o vecinos y conocidos contra los que nunca existió nada personal en contra, o incluso cada uno de nosotros muerto prematuramente de un modo tan cruel, es consecuencia en un importante grado de la competencia extrema entre varones, la cual se fortalece y mantiene gracias a contenidos similares a los de las películas violentas como las de la saga de Expendables. Desde los cómics, a los videojuegos o los poemas épicos de la antigüedad y otros múltiples formatos culturales transmitidos con mayor o menor grado de sofisticación en las diferentes épocas, la sociedad ha visto necesario inculcar a los hombres los principios de la competencia extrema para poder movilizarlos a la matanza y barbarie de unos contra otros cuando las necesidades de cada sociedad o las diferentes manipulaciones ideológicas y políticas así lo requiriesen, para defender sus intereses o alcanzar sus fines, como una herramienta de carne y huesos sacrificables sin mayores miramientos, carentes de muchos de sus derechos básicos una vez ataviados con el uniforme de soldados. A cambio en algunas ocasiones de la mera recompensa de una ceremonia y de vez en cuando una medalla. Nota 3.
También podemos observar los efectos de la competencia extrema entre varones en los ambientes en los que determinados jóvenes muy influenciados por este modelo participan en intimidaciones, peleas o agresiones graves contra otros hombres en numerosos casos mucho más pacíficos que la minoría que ataca decididamente y por la más ligera excusa, que no razón justificada, a los demás. Las peleas, las palizas y agresiones de fin de semana, los navajazos mortales dados por la causa más niña en el entorno de los bares de copas, que matan a un joven y destruyen la felicidad de una familia entera a veces de un modo irreversible, son también en un importante grado fruto de esta discriminación antivarón. Otra variante se encontraría en los ambientes de fuerte competencia deportiva, donde lo que debería servir para disfrutar de un espectáculo de destreza en el terreno de juego se convierte en un detonante para el enfrentamiento entre los animadores más extremistas de los equipos rivales, que pueden terminar en agresiones e incluso muertes, como ha sucedido con el reciente caso de la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña e integrante del grupo Ultra Riazor Blues, Francisco Javier Romero Taboada, de un modo tan absurdo como gratuito, ya que no existía ninguna razón coherente salvo su odio recíproco para que los seguidores más radicales de varios clubs se enfrentasen violentamente y de forma consistente. Hasta que finalmente la alarma ha saltado a los medios después de que suceda la dolorosa tragedia de una muerte, que además deja a 2 hijos huérfanos de padre. También y a un nivel más personal la competencia extrema entre varones podría afectar al carácter de algunos hombres, volviéndoles más cerrados y desconfiados hacia los de su sexo, inhibiéndoles de compartir su mundo afectivo con otros varones, ya que la sociedad les ha inculcado un sentimiento de competencia, recelo o enfrentamiento, antes que de empatía y solidaridad abiertas al apoyo mutuo. Y este factor favorecería la perpetuación de una sociedad sin hombres unidos y en lucha por el desarrollo de su propio movimiento de liberación y potenciación masculina, al haber sido los varones educados para vivir enfrentados o en desconfianza, en vez de unirse y apoyarse como se les enseña más frecuentemente a las mujeres, lo que ha favorecido que desarrollen con muchos años de ventaja su propio movimiento de liberación. Recordemos como los datos de la UNOTC y la Conferencia de Ginebra nos indican que los hombres están mucho más afectados por esta discriminación. Sobre todo en las zonas en las que los medios educativos, las condiciones socioeconómicas y de bienestar y estabilidad familiar están fuertemente deteriorados, se multiplica este fenómeno con sus pésimas consecuencias. Los homicidios violentos y atrocidades continuas perpetrados en las rutas del narcotráfico en países como México ejemplifican esta situación. Los delincuentes organizados se transforman en grupos armados similares a ejércitos, los cuales pelean entre sí despiadadamente para eliminar cualquier competencia por los escasos recursos de los que disponen para su supervivencia económica, en muchos casos el control del tráfico de drogas. Esto genera una creciente escalada de la violencia y muchos jóvenes que nacen en estos entornos tan negativos asumen sin más reflexión un rol muy similar al de soldados al servicio de su pandilla o grupo, lo cual les conduce indistintamente a matar o morir. Este fenómeno es asimilable a lo sucedido con las luchas entre pandillas en los barrios más marginales de algunas ciudades americanas o europeas, donde en ciertas ocasiones incluso la policía debe tomar fuertes medidas de protección antes de hacer acto de presencia, dada la gran peligrosidad de estas áreas. Es una insensatez si se considera desde fuera, pero vivido desde dentro asemeja una alternativa fatal e ineludible para muchos de los protagonistas, en la que la miseria, la violencia y la competencia extrema entre varones se mezclan entre sí. Y este modelo tan peligroso puede establecerse rápidamente en cualquier latitud siempre que la situación social se deteriore, incluyendo pobreza, violencia y odio cultural de hombre contra hombre, como el que potencian las frívolas pero muy dañinas películas como Los Expendables. Así que las producciones culturales o mediáticas de este estilo pueden estar contribuyendo a matar o dañar a miles de personas, mayoritariamente hombres, al vulgarizar esta clase de modelo de conducta no solamente en la pantalla de los cines y televisores, sino en las vidas cotidianas de los habitantes del mundo entero. No hay nada que celebrar en una atrocidad gratuita que reproduce acciones de guerra o muerte violenta que ocasionan un gran dolor. Es un espectáculo degradado y negativo, una variante atenuada de los antiguos combates de gladiadores, pero donde el trasfondo viene a ser bastante parecido. Principalmente el entretenimiento basado en la violencia de los hombres contra los hombres o su adiestramiento y enculturización para que estén dispuestos a odiarse y destruirse mutuamente si sus sociedades así se lo requieren, tal como sucedió durante la mencionada Primera Guerra Mundial.
En efecto, estos ejemplos de cine basura solo tienen el efecto positivo de enriquecer a unos cuantos guionistas, directores, actores o productores que en sus vidas reales tendrán buen cuidado de no exponerse a situaciones parecidas a las que representan en sus películas, mientras disfrutan en un ambiente de lujo y comodidades de las grandes cantidades de dinero que ganan manipulando y fomentando el drama que representa en la realidad el que los hombres se odien, ataquen y maten entre sí. Nota 4. Abordar en profundidad el tema de la competencia extrema entre varones sería intentar analizar, explicar en sus consecuencias y buscar soluciones prácticas a una de las peores, si no la peor de todas, discriminaciones sexuales masculinas. Es difícil comparar sus efectos negativos con los de la vinculación de lo masculino al riesgo. Tercer link. Texto: la vinculación de lo masculino al riesgo. Y definir cuál es la más grave de las dos. Debería escribirse un libro dedicado al tema, o al menos un capítulo entero dentro de un libro sobre los derechos de los hombres. Pero de entrada, de la misma forma que las autoridades de los medios audiovisuales se plantean la necesidad de luchar contra la violencia mediática hacia las mujeres, como ha sucedido en Argentina durante el 2014. Cuarto link. Diario Tortuga, artículo sobre el año contra la violencia mediática hacia las mujeres. Medidas similares deberían potenciarse para evitar específicamente las emisiones mediáticas que potencien la violencia contra los hombres, que es por regla general mucho más grave en contenidos y efectos que la sufrida por las mujeres. Nota 5, como nos demuestran las mencionadas estadísticas referidas al número de muertes violentas sufridas por los dos sexos, ya que no existe ni un solo motivo para pensar que si la difusión de las conductas violentas contra las mujeres en la ficción puede aumentar la violencia que éstas sufren en su vida real, no suceda lo mismo con la difusión de la violencia ficticia contra los hombres. Fin de la primera parte.